Hola a todos, buenas tardes. Aquí Marina Sendón. Vamos a empezar en breve. Vamos a esperar un poquito porque quedamos que a y media. Entonces, bueno, esperaremos un poquito. Cojan un refrigerio. Tomen un refrigerio o alguna bebida fresquita. Nosotros aquí estamos con 37 grados, entonces a nosotros nos hace falta. En breve comenzaremos con el webinar. En 2 minutitos damos inicio para comenzar puntuales. Buenas tardes, Juan, te leemos también. Gracias por escribir. A los que están conectados, bueno, y recordarles que tenemos el chat, las preguntas están abiertas y iremos respondiéndolas. Y si quieren hablar, también pueden alzar su mano y también atenderemos pues a darles voz. Ahora sí, ha llegado la hora de comenzar. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Gracias por venir y estar con nosotros.
y iniciar como esta aventura por la etapa de filtración durante todo el tratamiento de aguas y aguas residuales. Si quieres la siguiente, David. Pues el día de hoy, como ya muchos me conocen, yo soy Marina Sendón, responsable de comunicación, encargada de que estos webinars se hagan posibles. Y hoy tenemos como ponentes a David Úbeda, que va a ser el principal que nos va a contar su experiencia en la etapa de filtración. David Úbeda lleva en Yumo aproximadamente 6 años, es especialista en instrumentación y, bueno, tiene experiencia no solamente en aguas, sino en otros sectores. Y Octavio Rivera, que ya también es muy conocido por estar en cada webinar con nosotros, y que, bueno, él viene de Yumo, México. Muchos ya conocen esta parte de la empresa. Llevamos 75 años. De hecho, este año celebramos nuestros 75 años de haber sido fundados en Fulda. Bueno, estos son un poco los hitos, ¿no? 14 centros de producción, 25 filiales, más de 60 agencias y más de 2.500 empleados alrededor del mundo. La siguiente, por favor, David. En cuanto a lo que Yumo puede ofrecer, tenemos desde sensores hasta servicios de automatización. Vamos desde la planta, desde los sensores que están en la planta, hasta la nube. Somos proveedores de sistemas. Y ahora sí me gustaría invitarlos a que pongan toda su atención en el webinar que hoy tenemos preparados para ustedes en la etapa de filtración. Y bueno, también quiero invitarlos a que pregunten, que tenemos un especialista aquí que nos puede resolver muchas dudas. Pregunten. Y bueno, ya sea por el chat o alzando la mano, que yo daré voz a sus preguntas. Muchas gracias otra vez y ahora sí los dejo con David. Gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Como ha comentado mi compañera, yo soy David Úbeda. Soy técnico comercial en Yumo desde hace 6 años y soy responsable técnico comercial de la zona este de España, la zona de Levante y parte de la zona centro. ¿Vale? En el webinar de hoy vamos a hablar de la parte de filtración en lo que son estaciones depuradoras. ¿Vale? Aquí os muestro un poco las tipologías más típicas o más habituales, ¿vale? En las que se dividen en 2 grupos, abiertas y cerradas, ¿vale? Tenéis de arena, de tela, arcilla expandida, anillas. Todas ellas funcionales, todas ellas que yo sepa en uso, no hay ninguna que yo sepa que esté descatalogada. Y las grandes diferencias entre ellas, pues principalmente yo creo que vienen dadas un poco por el volumen de agua que son capaces de filtrar, las condiciones, el mantenimiento, pérdidas hidráulicas que puedan tener unas u otras, el consumo energético, el nivel de mantenimiento. En este punto, creo que la verdad Yumo no tiene gran cosa que aportar a las diferentes tipologías de filtración. Creo que para eso están los fabricantes de estos sistemas, que son los que mejor os van a asesorar a elegir qué método es el más adecuado para la estación depuradora que cada uno tenga o que cada uno vaya a construir o proyectar. ¿Vale? Por lo que en este sentido, vamos a no ser que alguien tenga alguna pregunta muy concreta. Ya veo, Yumo no fabrica estos sistemas, por lo tanto no creo que seamos quienes para decir si unos son mejores que otros. Entonces, en cuanto a lo que Yumo se refiere, y si nos metemos en lo que es la parte de instrumentación, pues es verdad que la parte de filtración pues, quizás sea una de las que menos instrumentación puedan llevar en lo que es una depuradora, ¿no? Una de tratamiento de agua. Principalmente yo creo que la filtración lo que más se tiene en cuenta es la turbidez, ¿vale? Y se mide tanto en la prefiltración para comprobar cómo han ido los procesos anteriores de coagulación, etcétera, y luego la posfiltración. Comparando la prefiltración y la posfiltración, pues podemos determinar también la eficiencia de nuestra unidad de filtrado, ¿no? Luego, puntualmente sí que a veces se utiliza también un sensor más habitual de turbidez cuando se va a suministrar al efluente final. Pero yo creo que es más ocasional y depende un poco más
de la empresa que gestiona este agua en utilizar o no ese último sensor de turbidez. Bueno. La otra parte sería el caudal, tanto de entrada y salida, donde puedes calcular pues, principalmente las pérdidas hidráulicas que te va a generar todo el proceso de filtración. Bueno. Y luego, bueno, pues presión, puede ser que nivel en algún tipo de pues, medición de a lo mejor de la balsa abierta de filtración o de los procesos de filtrado, pero sí que es verdad que no es un proceso, a mi entender, que tenga una excesiva carga de instrumentación en el que podamos comentar que, bueno, que nos va a dar una ventaja brutal sobre otros fabricantes o otra competencia, ¿no? Entonces, en este punto, a mí me gustaría salir un poco de lo que es la parte de filtración y hablar lo que es un poco el proceso de analítica de instrumentación en general, ¿no? Mi compañero Octavio en su primer webinar y mi compañero Óscar también en el anterior, bueno, estuvieron comentando sobre diferentes equipos nuestros, ¿vale?, que tenemos para el tema de analítica. Yo sé que Octavio, por ejemplo, hizo mucho hincapié en nuestro equipo Aquastage, ¿vale?, en nuestro equipo multiparamétrico, ¿vale? Y a mí me gustaría profundizar un poquito más en este equipo, ¿vale? Y para que conozcáis un poco, bueno, pues un poco la flexibilidad, la potencia que tiene el equipo y lo bien que se adapta, ¿no?, a múltiples instalaciones y procesos, ¿vale? Seguramente algunas de estas ya las habréis visto en algún anterior webinar, ¿vale?, pero me gustaría ir remarcando ciertas cositas, ¿vale? Como bien comentó también mi compañero Octavio en el primer webinar, pues tenemos un producto que es verdad que es único en el mercado, porque pocos multiparamétricos ofrecen la versatilidad que ofrece nuestro equipo Aquis, ¿vale? Y sí que es verdad que yo creo que a día de hoy, por ejemplo, ninguno ofrece una versión con un video registrador, ¿no? Siempre me gustaría hacer un poco hincapié en que nuestro registrador es un registrador puro y duro y no es un data logger, en el sentido de que es un registrador en el que los datos que el equipo va guardando son no modificables. Por lo tanto, esto siempre da una garantía a la gente de calidad y de que los datos que tienen en su proceso son 100% fiables, ¿no?, y no han sido manipulados en la obtención de los mismos, ¿vale? Por otro lado, el equipo obviamente puede medir, puede visualizar y puede controlar. No solamente variables de analítica, ¿vale? Como veis, nuestro equipo puede controlar todos nuestros sensores de analítica, ya sea pH, conductividad, oxígeno disuelto, cloro libre o total, diferentes tipos de conductividades, redox, ¿vale? Pero nuestro equipo también además tiene variables de proceso, que puede admitir también pues, ondas de temperatura, sensores de nivel, ya sean sensores puntuales con la señal digital, o señales analógicos con señales 420, o incluso señales de caudal a la hora de tren de pulsos. Disculpa, perdona David, que te voy a interrumpir un poquito. Me pregunta sobre el tipo de control que tiene. ¿Qué tipo de control utiliza Jumo Aquis? Sí, el Jumo Aquastage ofrece 4 lazos de control PID, ¿vale? Muy potentes porque obviamente nuestro equipo incluye el know-how de Jumo en cuanto a lazos de control PID, ¿vale?, siendo, a mi entender, y creo que reconocido mundialmente como uno de los mejores lazos de control PID en el mercado, ¿no? Entiendo que es todo lo que preguntaba nuestro oyente y si tiene alguna duda más, por favor que me lo indique. Bueno, hay otra pregunta que me dicen, ¿hasta cuántas bombas por 20.000 amperios puede controlar? Si me disculpa mi compañero que nos hace la pregunta, responderé a ella un poquito más adelante, porque os voy a enseñar un poco las características de cada equipo y veréis a qué es capaz de controlar cada uno. Genial, gracias. Siguiendo un poco con las características del equipo, ¿vale? Pues
Como veis, bueno, pues el equipo ofrece una pantalla táctil para visualización in situ de valores, ¿vale? Tanto gráficas de proceso como valores de los propios sensores, pero también visualización remota mediante su servidor web, ¿vale? O incluso una app que permite monitorizar en el móvil las variables de registro, ¿vale? En este caso, la app creo que no permite monitorizar todo el proceso, pero sí las variables de registro, ¿vale? Como veis, el equipo luego en la pantalla táctil ofrece multitud de pantallas, ¿vale? Funcionando en un anillo cíclico de muy fácil manejo, en las que seleccionamos qué pantallas queremos visualizar en un momento, ya sea los valores globales del proceso, una valor del proceso, un valor de un controlador puntual o la visualización del registro, ¿vale? Como lo podéis visualizar en este caso, ¿vale? Como ya he comentado, bueno, pues incorpora un servidor web remote, ¿vale? Para poder acceder al equipo, para poder leer sus datos o acceder con diferentes software, ya sea de configuración o para la obtención de los datos de registro vía comunicaciones, ¿vale? Lo que os comentaba acerca del tema del registrador, ¿vale? Me gusta hacer hincapié en el tema de que no es un data logger, ¿vale? Que creo que hay una diferencia bastante importante en ese sentido, ¿vale? Y aquí tenemos un poco las dos variantes. Siempre os enseñamos un poco la versión del Accustouch S, que es el modelo IP67 que se puede montar directamente en campo, pero también tenemos una versión un poco más reducida, que es el Accustouch P, que es una versión para empotrar de 96 por 96 milímetros, ¿vale? Aunque realmente la potencia de los dos es la misma, lo único que los diferencia realmente es la capacidad física que tienen a la hora de conectar sensores entre ellos. David, te voy a tener que interrumpir un momento porque No te me dice, disculpa, bueno, es que está bien que la gente pregunte. ¿Cuál sería la diferencia entre un data logger y un video registrador? Sí, como comentaba, normalmente los data loggers son equipos que registran datos, pero que a la hora luego de exportarte los datos te ofrecen un archivo, normalmente suele ser un archivo CSV donde te ofrecen los datos, ¿vale? Entonces, eso digamos que ofrece poca seguridad, porque un archivo CSV es fácilmente manipulable. La diferencia con nuestros videoregistradores es que nuestro registrador guarda los datos en un formato no manipulable, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Que, por ejemplo, para extraer los datos, primero necesitas un software específico. En nuestro caso, y para este equipo, el PCA 3000. Una vez tú gestionas los datos con ese software, sí que puedes exportarlo a otros formatos, pero el formato madre donde se graban esos datos es no modificable y, por lo tanto, auditable por muchos estatutos. Gracias, por favor, si tienen más dudas, no duden en decírnoslas y nosotros, bueno, pues David intentará seguir respondiéndolas, yo solo doy voz. Exacto. Vale. Entonces, partiendo luego, por todo lo que os he comentado hasta ahora, como ya os he dicho, pues mis compañeros ya lo habían comentado con anterioridad, y a mí me gustaría daros una visión un poco más, digamos, como decimos aquí en España, de bajar al barro, ¿no? De meternos en la piel de la persona que lo instala, o que lo monta, o que hace el mantenimiento día a día en las instalaciones, ¿vale? Y para eso quería enseñaros un poco las características de los diferentes modelos, ¿vale? En este caso podéis ver aquí la placa, las características básicas de nuestro Accustouch P, ¿vale? Los dos equipos ofrecen una funcionalidad básica que va de serie y luego una serie de opciones adicionales, ¿vale? En este caso, el Accustouch P, ¿vale? Pues ofrece alimentación, por supuesto, 3 entradas digitales, ¿vale? De las cuales dos se pueden utilizar para señales de impulsos de caudalímetros, ¿vale? Las otras, pues, para lo que queramos. Un sensor de nivel, un sensor de cualquier cosa, un interruptor de la puerta, cualquier cosa, lo que se os ocurra. 2 entradas de sensores de temperatura, una entrada universal normalizada, 0,420 miliamperios, y luego 2 salidas digitales, ¿vale? Una salida adicional también digital. Perdón, aquí está equivocada, esta 4 es analógica, ¿vale? Esta salida es analógica, como lo podéis ver, 0,10 voltios o 420 miliamperios. Un puerto RS485 que viene de serie, viene como Modbus RTU o
puede funcionar con nuestro protocolo DigiLine para nuestros sensores digitales. Y luego una interfaz USB para programación y setup del equipo. Y estas serían, por ejemplo, las opciones que tiene este AquisTouch P, ¿vale? Que es el equipo pequeñito. Como veis, el equipo, como os he comentado antes, el equipo lleva un puerto Modbus RS485 con bus DigiLine, ¿vale? El bus DigiLine permite conectar hasta 6 sensores digitales de analítica por ese bus, ¿vale? Pero el equipo además ofrece la posibilidad de conectar entradas de analítica directamente analógicas al equipo, ¿vale? En este caso el AquisTouch P ofrece 2 entradas, ¿vale? Estas 2 opciones. Y como veis, dependiendo de la que elijáis, pues puede ser para pH, redox, ¿vale? O conductividad, conductiva o inductiva. Aparte de eso, ofrece estos 4 slots, ¿vale? En el que nosotros podemos incorporar diferentes cartas de entradas o salidas, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de carta podemos utilizarla, pues será entrada o será salida. Pueden ser entradas analógicas, pueden ser salidas analógicas, pueden ser entradas digitales, pueden ser salidas de relé, que pueden ser un relé conmutado, pueden ser 2 relés normalmente abiertos, pueden ser semiconductores o TRIAC, ¿vale? Hay multitud de opciones. Y un segundo puerto de comunicaciones, en el que este caso, bueno, el equipo admite otro puerto 485 Modbus RTU, o puede ser Profibus, o puede ser Ethernet TCP/IP. Si nos vamos al equipo grande, el AquisTouch S, como veis, prácticamente es muy similar, simplemente tiene más capacidad, ¿vale? Pues admite 3 entradas digitales de serie, 2 de temperatura, una entrada analógica, una salida, una fuente de alimentación de 5 voltios para pequeños sensores, ¿vale? 2 salidas digitales, como veis, 4 salidas digitales, 3 salidas digitales, 2 analógicas, esto voy a estar aquí equivocado, pero bueno, estas 2 son analógicas, como veis, de los 10 voltios o 420 miliamperios, el mismo puerto Modbus RTU DigiLine, ¿vale? Y el mismo puerto de programación, ¿vale? Y luego, como veis, pues el AquisTouch S ofrece una capacidad mayor de tarjetas opcionales, ¿vale? Como veis, este AquisTouch P tiene unas cuantas que pues son comunes, que pueden ser entradas o salidas, y luego tiene unas pocas más que son solo como salidas, ¿vale? Y la parte de analítica se amplía de 2 a 4 entradas analíticas de análisis, ¿vale? En este sentido. ¿Esto qué hace? Bueno, pues hace que el AquisTouch sea capaz de gestionar una cantidad de señales muy amplia por sí solo, ¿no? En cuanto a lo que os comentaba, pues esto es un poco lo que me gustaría enseñaros a vosotros, ¿no? Aquí tengo que darle las gracias a varios clientes y que nos ha permitido poner estas fotos. Como tal, ya enseño también alguna aplicación. Y aquí me gustaría pues, enseñaros, por ejemplo, pues cómo es la caja de conexiones del AquisTouch P, ¿vale? Como veis, una caja amplia, ¿vale? Donde se puede manejar una gran cantidad de mangueras, ¿vale? De cableados para dirigir a los diferentes sitios, donde se puede trabajar cómodamente sin tener un gran bullicio de cableado, ¿vale? O, por ejemplo, como veis, por ejemplo, en nuestro AquisTouch P, en la parte trasera, donde veis que vienen todos con estos borneros verdes, que son extraíbles, de forma que esas pletinas opcionales que yo os he comentado que podemos incorporar en el equipo, se pueden pedir de serie o se pueden incorporar luego una vez el equipo esté en planta, pues, a una aplicación o a un proyecto con diferentes sensores y el día de mañana alguien te dice, oye, que vamos a montar un sensor más de analítica o que necesitamos una salida de alarma para tal que se nos había olvidado. Bueno, pues de manera sencilla podemos desconectar todos estos conectores, abrir la pletina, incorporar una pletina opcional en los muebles que veis por aquí, ¿vale? Y conforme la pincho, lo cierro, lo enciendo, el equipo la reconoce y automáticamente está disponible para aquella funcionalidad que deseo, ¿vale? Como veis en este caso, pues nuestro cliente que gestiona una gran cantidad de señales con nuestro AquisTouch P, pues puso una caja de conexiones eléctricas pareja, ¿vale? Para, bueno, pues con relés de salida, para proteger las señales de entrada y salida que van al proceso,
bueno, y David, no la sea el gente se equipo. está animando y entonces se está preguntando antes de que te vayas de esta diapositiva. Eh, ¿Puede recibir sensores de otras marcas? Por ejemplo, de demanda química de oxígeno, de demanda bioquímica de oxígeno. Siempre que sean sensores si son sensores de analítica, que no sé, a ver, si son sensores de analítica de pH conductividad, normalmente suelen ser normalizados, por lo que a priori no debería de haber problema en que se colocaran en las entradas de analítica. Si son sensores de BO o de QO, que son sensores más específicos, habría que meterlos, se podrían meter siempre y cuando fueran con señales normalizadas, 0,20 o 420 miliamperios. Pero se pueden incorporar, por supuesto. Perfecto. Solo invitar a que sigan preguntando, que David va a seguir respondiendo hasta que estemos aquí. Vale. Luego, a la hora de programación, ¿vale? Pues el Aquistouch ofrece, obviamente, a nivel de mantenimiento, pues, o incluso de gestión, pues, una amplia funcionalidad también. No solamente porque el equipo ofrece en pantalla toda la funcionalidad de rutinas de calibración de todos los sensores que le vayamos conectando, sino que, por ejemplo, pues tienes diferentes niveles de usuario configurables para que, dependiendo de la persona que quiera acceder a él, pueda acceder a la parte que le corresponda. Pues, bueno. Y luego me gustaría, bueno, pues enseñaros alguna pequeña imagen del software. ¿Vale? El software de la Aquistouch es un software muy sencillo, intuitivo, pero a la vez muy potente. ¿Vale? No hay que ser un experto programador de PLCs o de ningún equipo en concreto, porque nuestros software son muy específicos. Y como veis, ¿vale? Pues casi todos los menús son escritos, son indicados, al final es pequeñas casillas donde voy seleccionando las funcionalidades que quiero realizar con los equipos, ¿vale? Si se ve bien esta pantallita, como veis en la parte izquierda tenemos todo lo que sería el menú con toda la funcionalidad del equipo, ¿vale? Desde que entramos, pues, información del propio aparato, ¿vale? La configuración, ¿vale? Hoy ya entramos en la parte de indicación, que sería qué vamos a visualizar en el equipo, el anillo de operaciones, qué pantallas quiero visualizar, porque el equipo puede ofrecer múltiples pantallas, pero yo solo quiero, por ejemplo, visualizar, oye, yo voy a visualizar solo los datos, a mí no me interesa ver el regulador o no me interesa ver el registro. Y aquí elijo las pantallas que yo quiero visualizar. Eso va a hacer luego que el menú en el Aquis sea también más extenso o más corto. Cuanto más corto, obviamente, más sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, entradas analógicas, las entradas digitales, las analogías, aquí tenemos toda la parte de configuración, por ejemplo, la funcionalidad de caudal, en este caso flujo, o los reguladores PID, ¿vale? A la hora de funcionalidad, cómo van a funcionar las salidas analógicas, las binarias, temporizadores, por ejemplo, temporizadores para circuitos de limpieza, contadores de servicio, contadores de horas, registros. ¿Vale? Luego también tenemos la opciones lógicas matemáticas, en las que podemos hacer no la funcionalidad de un autómata, pero sí pequeñas operaciones, comparadoras, limitadoras, puertas AND, OR, para hacer pequeñas automatizaciones en lo que es in situ. ¿Vale? Esto ofrece al Aquistouch no solamente ser un equipo que recoja datos y entregue datos, sino que él por sí solo puede controlar a una aplicación, ¿vale? Independientemente del PLC, pero, sin embargo, trasladarle toda la información de proceso al PLC para que el PLC esté en todo momento actualizado y tenga toda la información de primera mano, ¿vale? Y llegado a este punto, pues a mí me gustaría comentaros, bueno, o daros un poco mi visión, ¿no? A nivel de hoy en día, o de mi experiencia con el tema de depuradoras, esto es lo que sería para mí prácticamente lo que más o menos se viene haciendo, ¿no? en el campo, que es que yo tengo un centro de control donde está mi PLC maestro, donde tiro un bus de campo, donde voy colocando las pequeñas islas de entradas-salidas, ¿vale? Del propio PLC. Puntualmente sí que hay equipos ya que se integran en este bus de comunicación, como son los nuestros y los de otra gente, por supuesto. ¿Vale? Pero habitualmente el mundo de la analítica yo siempre lo he visto un poco en este sentido, ¿vale? Es decir, las islas de entradas-salidas del PLC y luego tener equipos de analítica individuales que simplemente se conectan con señales digitales o señales analógicas que pasan al PLC, ¿vale? Para que éste haga la gestión, el control y luego actúe
con respecto para realizar el control de cada equipo, ¿vale? ¿Qué ofrece o qué es mi visión o qué es lo que yo propongo para estas aplicaciones con nuestros Acquistage, ¿vale? Pues un poco esta filosofía, ¿vale? Es decir, como os he comentado, el Acquistage puede hacer control o puede manejar todo tipo de variables por sí solo. Entonces, en este caso, yo propongo una opción donde manteniendo, por supuesto, mi PLC de control central, ¿vale? Donde tengo toda la información y toda la conectividad, pero en este caso, con una red Modbus TCP/IP, ¿vale? Yo puedo ir incorporando diferentes equipos Acquis, que van a tener sus diferentes sensores de analítica o de proceso, como de nivel, de presión, de caudal, de temperatura, etcétera, 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 ¿vale? Pero también actuar sobre los equipos, ¿vale? Pues sobre las bombas, sobre los convertidores de frecuencia, con las salidas analógicas o con señales digitales, sobre válvulas para apertura, cierre de válvulas, etcétera, ¿vale? De esta forma, pues creo que conseguimos una arquitectura menos costosa, porque yo creo que siempre podemos reducir costes y eliminamos elementos intermedios, ¿vale? Pero por otro lado, tener un 100% de la información de todos los procesos, no solamente una señal de 420 que me está indicando pues, el valor de pH o de conductividad, sino que directamente con el Acquis voy a tener todos los valores que yo quiera. Valor de temperatura de compensación, valores compensados, sin compensar, ¿vale? Incluso, no sé, incluso los datos de los usuarios que acceden a los propios Acquistage a la hora de manejarlos, ¿vale? David, te tengo que interrumpir nuevamente. Me preguntan que qué protocolos de comunicación puede utilizar Acquistouch, Jumo Acquistouch. El Acquis Touch, a ver, el modelo S puede funcionar por Modbus RTU, con los puertos RS42485 y con la tarjeta Ethernet Modbus TCP/IP. A ver si no recuerdo mal. O Ethernet IP. Y el Acquis Touch P, que es el pequeñito, sí que tiene la opción de colocar Profibus. En este caso. Seguramente Profinet sea alguno que seguramente yo creo que se incluirá en breve, porque bueno, yo como buen alemán es muy colaborador con Siemens y igual que la Acquistouch P incorpora Profibus, yo creo que Profinet si no llegará en breve. Pero hoy en día que yo sepa Modbus TCP/IP. Si queremos tirar una red para un bus de campo que podamos incorporar también luego otros equipos. Perfecto. Sergio, si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacérnosla llegar. Gracias. Puedes continuar, David. Ok. Vale. En este sentido, nuestro Acquistouch, aparte de que por comunicaciones, como os he comentado, es capaz de pasar toda la información, de gestionar los sensores e incluso de hacer actuadores, ¿vale? Obviamente está ofreciendo una visualización local en cada uno de los puntos de proceso de cada una de las partes que estamos controlando, ¿no? Disculpa, David, otra vez, pero es que creo que no sé si Sigue, Silvia alzó la mano. Sigue, que para eso estamos. Silvia alzó la mano. Si lo que queremos es eso, que la gente vea esto y me discuta y nos pregunte y busque su... Pero no sé si se equivocó Silvia y alzó la mano o nos quería preguntar algo. No sé, Silvia, si nos quieres escribir. Bueno, creo que se debe de haber equivocado. Yo sigo y me vuelves a parar. Vale. Ah, mira, no, que me pone disculpen, creo que se equivocó. De todas formas, Silvia, si quieres preguntar cosas, aquí estamos atentos. Vale. Como comentaba, aparte de que el equipo luego nos dé una visualización local, ¿vale? Vuelvo otra vez a la parte de mantenimiento, porque yo creo que es una cosa que a mí me gusta mucho, es que, como comento, los Acquistouch luego incorporan todas las rutinas de calibración de todos los sensores de analítica, ¿vale? Pero eso no siempre termina siendo una ventaja 100%, porque si al final yo pongo un box digital y aquí tengo tiradas largas de cable, ¿vale? Para los diferentes sensores, pues siempre voy a tener que tener diferentes operarios. Uno que esté en la pantalla táctil del equipo a la hora de hacer la rutina de calibración y otro que esté en el propio sensor
para realizar esos pasos de calibración, ¿vale? Puntualmente para estos temas, Yumo ofrece una opción alternativa, que es utilizar nuestro software Yumo DSM, que es un software sencillito, se instala en un portátil y en el que tú puedes ir directamente in situ donde está el propio sensor, o coger el sensor, desconectarlo del bus DigiBlind, llevártelo a tu laboratorio, calibrarlo con dicho software y luego volver y montarlo en el sitio. Con lo que una persona puede realizar el mantenimiento de estos sensores por sí misma, sin depender de nadie más. Creo que es algo muy, muy interesante en este sentido, sobre todo cuando tienes, ya te digo, buses de campo con largas distancias, que está muy bien tener un equipo multiparamétrico que te concentre todo, pero que en ciertos momentos esto es un hándicap, ¿no? Aunque también pasa muchas veces con equipos individuales. Si al final tengo un equipo individual que me está midiendo el pH y tengo una tirada de 15 metros de cable, pues lógicamente voy a necesitar dos personas, una que esté en el electrodo poniéndole las soluciones de calibración y otra que esté en el equipo haciéndole la rutina al equipo. Justamente tengo una pregunta sobre esto. Me preguntan, ¿cuántos metros de cable se pueden usar con los hub y los sensores digitales? Hay que irse al manual porque depende un poco de la configuración que hagas, pero esto no deja de ser un Modbus. Este bus, que nosotros le llamamos DigiLine, realmente es un Modbus modificado para que nuestros equipos reconozcan automáticamente nuestros sensores. O sea que digamos que la capacidad un poco está delimitada por el bus Modbus. De todas formas, en nuestros manuales vienen indicadas. No te doy una cifra exacta porque también depende de qué tipologías hagas, ¿vale? En este caso yo os estoy mostrando una distribución con hubs o repartidores, pero también se puede hacer una distribución en línea montando Y y un equipo a otro, de un equipo a otro. Entonces eso condiciona también las mediciones. Sí que es verdad que, por ejemplo, en este tipo de distribución, entre distribuidores sí que puede haber tiradas largas, pero Yumo sí que aconseja que desde el distribuidor al sensor no se excedan los 10 metros. Pero bueno, en estas ramificaciones Yumo aconseja que no se excedan los 10 metros. Eso no quiere decir que no vaya a funcionar, pero es una recomendación de Yumo. Vale. Como os comento, ya te digo, la longitud del bus depende de la tipología que queramos utilizar para dicho bus. Vale. Y por mi parte, Marina, poco más que contar. Bueno, pues si hay algo que preguntar, yo los invito a hablar ahora o escribir ahora o callar para siempre. No, no es cierto, pero bueno, que nos encantaría que pregunten más cosas, que para eso estamos. Sobre todo, hay que aprovechar cuando se tiene alguien que tiene mucho conocimiento y que nos puede, sacar de dudas. Yo los invito a que pregunten. De todas formas, doy un poquito, si quieren, de tiempo. Voy a contar que tenemos nuestros brochures que estamos traduciendo al español, justamente porque, bueno, cosas técnicas, creemos que es importante tener las cosas en español. Tienen la web ahí, de todas formas están en nuestra web, en el primer apartado. Y por otra parte, en nuestro próximo webinar vamos a dar un poco de break, un poco de espacio, porque aquí, al menos en España, en tiempo de verano no hay nadie trabajando. Entonces, claro, es que tenemos 37 grados. Y entonces vamos a dar un break hasta septiembre. Vamos a continuar con el siguiente webinar, que va a ser sobre desinfección y almacenamiento. Este webinar va a ser impartido por un crack, o sea, un crack es alguien que sabe mucho, que se llama Sergio Mayans, y complementándolo con Roberto Garaot y obviamente siempre nuestro invitado especial, Octavio Rivera, de Yumo México. Gracias. Y bueno, invitarlos a que nos escriban. Si tienen dudas, saben que siempre pueden escribirme a mi correo. Pues soy la que aparece por todas partes en los mails que les vamos mandando y en los emails, etcétera. Entonces, bueno, estamos súper abiertos. Síganos en LinkedIn porque también se pueden enterar de esa forma. Y bueno, aquí esta presentación la voy a subir, igual que la grabación, y les estaré enviando el correo con toda la información. Y alguien dice, un lujo. Juan dice, un lujo. Muchas gracias y saludos. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí.
pues nada, creo que es momento, no hay más preguntas por ahora. De todas formas, siempre pueden preguntarnos por correo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Octavio, por estar aquí. Y bueno, seguimos hablando. Gracias a todos. Un abrazo.